Plan Nacional de Descarbonización que se lanza hoy es un compromiso país, es un proyecto país, pero yo diría que más que eso es una ilusión país. Es la Costa Rica que se lanza hoy y que todos juntos vamos a construir. La descarbonización de la economía no es un capricho, no es una moda, es una necesidad. La descarbonización no solo busca combatir el cambio climático, pero también es una gran oportunidad de hacer las cosas bien, de asegurar el bienestar de todas las personas. Insisto en eso, la descarbonización tiene sentido si trae beneficios para todas las personas y si asegura un futuro para las generaciones que vendrán. Que el cambio empezó y que el mundo está viendo cómo lo vamos a lograr. Una Costa Rica digitalizada, descentralizada y descarbonizada. El 24 de febrero de este año, el presidente Carlos Alvarado presentó junto a representantes del MINAE y otras figuras públicas el Plan Nacional de Descarbonización. En términos generales, es la ruta que va a seguir el gobierno para reducir nuestras emisiones de carbono y gases de efecto invernadero. Hoy estamos aquí para conocer más sobre ese plan y nos acompañan Alejandra Porras de la organización Coecoseiba. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, y gracias por la invitación. Qué dicha. Y Agripina Jenkins, quien es asesora de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Muchas gracias por la invitación igual. Gracias a ambas por estar acompañándonos el día de hoy aquí en el jardín, en el Parque Ecológico Itarer, en Moravia. Y bueno, para ir entendiendo lo que propone este plan, en la hoja de ruta del Plan Nacional de Descarbonización se habla de servicios 3D, descentralizados, descarbonizados y digitalizados. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata esto? Vamos a ver, nosotros con el Plan Nacional de Descarbonización hicimos modelos de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tener modelajes de cuáles son las proyecciones de emisiones y cuáles son realmente no solo las tecnologías actuales, sino la hoja de ruta, como bien mencionabas, de descarbonización, hablamos de las 3Ds, que es para dónde va el mundo. Hemos hecho ese análisis a nivel internacional. Descentralización de la producción energética, digitalización de los servicios en general y la descarbonización, que quiere decir no producir emisiones del todo en nuestra economía. No solo en un sector o en otro, sino en completo, en global de la economía costarricense y en este caso global. Bueno, y ahora que mencionas sectores, ¿verdad? Está un poco abordado a través de diferentes sectores. Correcto. Sin embargo, el principal, con el énfasis que tienen las medidas del plan, sería el sector transporte. ¿Cuáles son justamente los cambios que se esperan en este sector? Hay varias cosas. Transporte, primero, es el gran emisor de nuestro país. Todos hemos sufrido del tráfico, pero además tenemos grandes emisiones no solo a nivel de gases de efecto invernadero, sino de también carbono negro. Pero eso es para otra conversación. En este caso, el plan tiene varias medidas. Uno es mejorar la movilidad sostenible, que también pasa por movilidad no motorizada. ¿Qué quiere decir esto? Bicicletas, es un ejemplo. También pasa por un transporte de carga más eficiente. Ahorita, hoy, no tenemos esa tecnología cero emisiones en transporte de carga, pero tenemos reducción de esas emisiones. No es que podemos tener lo que tenemos ahorita, sí se puede mejorar. Y el grande, que es transporte público y transporte privado. Entonces, ahí tenemos lo que ya existe en temas de transporte privado con vehículos eléctricos, pero acá hacemos un énfasis muy grande en el cambio de modelo de ciudad también, en el poder transportarnos y un transporte eficiente con buses eléctricos que ya existen y son rentables. Este cambio de modelo de ciudad, ¿qué significa? Significa que tenemos que pasar a vivir más compactos. El gran área metropolitana debe de empezar a realmente hacer un orden territorial de cómo vamos a seguir creciendo, tener más edificaciones, pero también pasa por edificaciones con diseño bioclimático. Eso es muy importante, porque no se vale tener un montón de edificios con un montón de aires acondicionados, por ejemplo. Tenemos que pensar en ese diseño, aprovechar este hermoso viento que tenemos y este sol maravilloso que tenemos, que es de energías, o en este caso ya producimos electricidad renovable. También hablamos de poder movilizarnos de un lado a otro de manera más eficiente, tener dobles uso de ese espacio, que quiere decir que no sean solo edificios
que únicamente sean comerciales o sean solo para viviendas y no de uso mixto. Bueno, Alejandra, en relación también con esto del transporte que mencionaba Agripina, el incentivo del uso de vehículos electrónicos, como por ejemplo se dio un incentivo de placas verdes a ciertos carros, por ejemplo, el presidente otorgó al carro de Mónica Araya una placa verde, pero en el país, como mencionas, los buses son accesibles, sin embargo no existe todavía algún ejemplo de algún bus ecológico puesto en carretera propiamente. ¿Cómo se leen estas señales? Sí, bueno, como dice Agripina, todas estas propuestas de descarbonización no solamente nacen en Costa Rica, digamos, no es propio de acá, sino es parte de una discusión internacional y además de negociaciones internacionales, donde Costa Rica no se quiere quedar atrás. Incluso el presidente ha dicho que Costa Rica va a ser el laboratorio de descarbonización, como somos el laboratorio en muchos otros tipos de mecanismos financieros relacionados al clima. Lo que sí nos preocupa es que con todo ese discurso, digamos, del carro eléctrico también se crea una imagen de que son como las soluciones, y realmente el tema de los carros eléctricos también tiene sus impactos. Hay una discusión que también ya conocemos con el tema de las baterías de litio, que se requiere una materia prima que es el cobalto. Entonces los carros eléctricos no son cuando uno lee esta ruta de descarbonización que dice 0 emisiones, energía limpia, realmente atrás hay un impacto importante que hay que tomar en cuenta. Y es lo que no se dice. Entonces, a nivel de sociedad, la gente cree que está haciendo un aporte importante a todas esas crisis climáticas cuando realmente hay vacíos y no son soluciones que a corto plazo van a crear beneficios. Salió una publicación, por ejemplo, que decía, con todos esos bombos y platillos que salió de darle la placa a ese carro eléctrico vinculado a Mónica Araya, a nosotros sí nos pareció bastante grosero. E incluso pensando el impacto que pueden generar esas nuevas tecnologías a nivel comunitario. Y además esos incentivos de darle beneficios, por ejemplo, de exoneración de impuestos, además de, por ejemplo, tener parqueos exclusivos, de no respetar la restricción vehicular, lo que nosotros vemos es que el conflicto sigue. Entonces realmente no se está solucionando el problema de congestión vial, la gente va a durar el mismo tiempo en las carreteras. Entonces a corto plazo nosotros vemos que realmente el tema de los carros eléctricos no es como una solución, genera impactos, no son energías limpias, y no son ni limpias ni son justas. Entonces a veces ese como discurso y esas propuestas y cómo se presentan sí nos genera como un poco de incomodidad, porque realmente no son soluciones reales a lo que viene, que es la crisis climática. Claro, claro. Y bueno, tal vez mencionar algunas otras soluciones que no se están contemplando respecto a ese sector transporte. Sí, bueno, nosotros leyendo lo que es la ruta, que es un documento inicial, digamos, al que tuvimos acceso, nosotros vemos que muchos se están enfocando en el tema del carro individual, del carro de carga, que es importante, además del transporte público, que son emisiones además que hay que tomar en cuenta. Pero la discusión con el tema del transporte eléctrico va más allá y tiene que ser más integral. ¿Qué va a pasar con las ciclovías? Digamos, hay una propuesta en San José que todavía es bastante tímida respecto a las ciclovías, y nos parece que es importante como fortalecer ese tipo de iniciativas. ¿Qué va a pasar con la sectorización? Digamos, de igual manera hay sectores que están vinculados al tema de transportes que también ya han puesto posición. Ellos dicen, ¿quién va a pagar toda esta inversión de pasarnos a carros eléctricos? Eso requiere además una infraestructura importante, va a salir de parte del gobierno, va a venir donaciones, lo tenemos que pagar los costarricenses. Entonces todavía creemos que hay que dialogar más con el tema del transporte. Nosotros pensamos o creemos que pudo haber sido un espacio importante de participación, estuvo cerrado, por lo menos a nuestra organización, que ya tiene muchos años, y muchas otras organizaciones trabajando en estos temas. No se nos invita a participar en estas discusiones, y podría presentar otros espacios donde nos han cerrado las puertas relacionados al tema del cambio climático. Entonces vemos que todavía es como muy tímido, digamos. Claro. Y bueno, justamente vamos a seguir hablando más sobre este y otros sectores que involucran el plan después de este corte.
Y volvemos con más de Era Verde. Y bueno, hablando del Plan Nacional de Descarbonización, que es el compromiso público que ha adquirido el gobierno de Costa Rica con la descarbonización para el 2050. Agripina, justamente respecto al tema que mencionaba Alejandra, claro, vos querías hacer una aclaración. No tanto aclaraciones, sino comunicar un poco cómo fue el proceso, porque nos encantaría tener una conversación con Alejandra y con su organización que representa. Sí les tengo que decir que el plan de descarbonización se hizo un primer, lo que llamamos documento mártir, y de ahí se fueron varios talleres con todos los sectores que incluye el plan, así como organizaciones de la sociedad civil. Entonces sí ha sido consultado, ha sido un proceso que hemos llevado a cabo, no solo, como les digo, consultas a nivel de instituciones públicas, o sea, también fuimos a cámaras o a industria para poder llevar a cabo este plan. Y también es interesante, y creo que acá hay un punto importante que Alejandra mencionaba, hay un trabajo que hay que hacer muy importante con el tema de las concesiones para los buses que vienen ahora. También contarles que, por ejemplo, el cambio transformacional que queremos hacer, ya tenemos una carta de intenciones que ha sido firmada en una iniciativa muy global, donde están las distribuidoras de electricidad como es Grupo ICE, y también están las 2 cámaras de autobuseros. Entonces ese cambio ya lo hemos conversado con el sector privado y vamos para esta ruta. No ha sido un trabajo que solo ha venido de parte del gobierno. También es importante hacer notar el tema de la parte de carga rápida para no solo vehículos, bueno, en este caso se está trabajando primero con vehículos, ya que la ley aprobada en la Asamblea Legislativa y es la pauta que da, que es con los incentivos. Los carros eléctricos sí, obviamente tienen un alto impacto, pero también debemos considerar que es un primer paso, es una primera aproximación, ya que ahora el trabajo fuerte viene con las concesiones de buses eléctricos, y también contarles que ya vamos a tener pronto un piloto con 3 buses eléctricos para poderlos ver en la calle, en rutas reales, para poder también desmistificar varias cosas. Sería buenísimo. Vamos por impactos, como les digo, toda actividad humana, como sabemos, obviamente genera impactos. Los autos eléctricos o vehículos eléctricos han sido un primer paso, pero no es el único, y es medular en la movilidad sostenible, y por eso uno de los ejes del plan habla de movilidad sostenible, incluyendo la no motorizada. Claro, y bueno, hemos hablado bastante de este tema de transportes, por dicha. Pasemos a otro sector, por ejemplo, el sector industrial, que se espera que para el 2050, como es el compromiso público del gobierno, este sector se apoye en fuentes de energía bajas en emisiones. ¿Cómo se espera hacer esa transición, Agripina? Esa transición va por varias partes. El plan obviamente tiene 3 etapas. Una que es en este momento los cimientos que estamos haciendo, porque como saben ese es el 2050, lo cual no quiere decir... 2050, perdón. La meta de descarbonización del plan. Entonces tiene 3 etapas. Estamos en los cimientos. Hemos tenido conversaciones con el sector industrial de este país. Hay obviamente un eje que habla de esa electricidad, que fuentes renovables a un costo competitivo, que es otra conversación que tenemos que seguir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que le estamos diciendo al sector, y no lo ha venido a decir realmente, es yo quiero hacer el cambio para más eficiencia. No solo en términos climáticos, que es la crisis que tenemos ahorita, porque ya no es un tema de va a pasar, está pasando, sino que también en temas de económicos, obviamente. Entonces tenemos empresas, y entre eso hemos tenido conversaciones muy interesantes por el programa País de Carbono Neutralidad, que ahí hay empresas desde pequeñas, medianas y grandes, y el sector industria está viendo sus cambios y lo está viendo por el lado de ser eficientes en muchos aspectos, y en el climático también. Y bueno, Alejandra, desde el sector ecologista, creo que hay una inquietud cuando se plantean los términos de economía verde o, ¿verdad?, energías limpias, porque especialmente cuando hablamos de energía hidroeléctrica, esto puede implicar ciertas problemáticas a nivel social y ambiental también. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué consecuencias sociales trae utilizar este tipo de producción energética? Sí. Bueno, sí, nosotros sí creemos bueno, que esta discusión sobre la descarbonización tenía que llegar. Incluso nosotros le hemos planteado hace muchos años atrás. Incluso cuando fue la propuesta de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, veníamos diciendo que la C-neutralidad no iba a ser funcional, digamos, a su objetivo. Incluso ya el ministro de Ambiente nos dio la razón
que ya estaban pasando los años y eso no estaba funcionando porque se les sigue apostando al mercado a estrategias y las falsas soluciones, que lo hemos venido también mencionando. El tema de la energía limpia también no ha sido un tema solo posicionado, la preocupación sobre los sectores ecologistas a nivel nacional, sino a nivel internacional. E incluso hay toda una discusión sobre energías sucias y las hidroeléctricas están dentro de las energías sucias, conflictivas, y se le está apuntando mucho a obtener esa energía, digamos, para dar este paso a tener carros eléctricos, a la modernización de la sociedad, pero ¿qué implica eso? Lo que nosotros realmente nos preocupa, porque la generación eléctrica a nivel nacional también tiene como muchos impactos, y ahorita incluso en la zona sur, en la comunidad de San Rafael de Pérez Celedón, está en lucha por el tema de que se le quieren implantar más hidroeléctricas, también en Turrialba, y eso que a nivel nacional ha habido mucha movilización para que la energía, los impactos de la energía hidroeléctrica no sean tales, digamos que no hayan tantas hidroeléctricas a nivel nacional. Entonces, cuando se empiezan a posicionar todos esos discursos de cero emisiones, de energía limpia, es un poco lo que decía antes, que es como una ceguera colectiva, que realmente no es así, la gente se lo cree, se cree el hecho de que si yo voy a tener una tarjeta verde, digamos, estoy ayudando al ambiente, o si pago un ecomarchamo, mi carro ya no está contaminando. Entonces es como esa lógica que realmente nosotros vemos que se plantea a nivel social cuando el discurso debería ser otro. Incluso hay un término, por ejemplo, el de transición justa, que está en esta propuesta, que también ha sido planteada desde movimientos sociales a nivel internacional, donde se habla de un control más democrático, digamos, de los recursos. Y no solo el control democrático de los recursos, sino además como un control más comunitario, porque a final de cuentas vemos que estas propuestas lo que vienen es como darle al mercado, decir, bueno, aquí está, tenemos un problema, está el cambio climático y sigamos pensando que el mercado va a solucionarnos ese problema. Hace muchos años se decía que necesitábamos desarrollar la tecnología nuclear porque necesitábamos energía, no funcionó. Hablábamos de la revolución verde para acabar el hambre, no funcionó. Y seguimos como planteándonos estas propuestas y esos discursos que realmente no están funcionando. Agripina, y en ese sentido, disculpa, porque me llamó mucho la atención esto que mencionabas del control democrático y el control comunitario de pues nuestras emisiones, que al fin y al cabo somos quienes las generamos. ¿Se contempla esta posibilidad de participación? Claro que sí. ¿De qué modo? Desde el año pasado existe el Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático, nosotros lo denominamos el 5C, son muchas siglas en este ambiente. El 5C está ahí, conocía del plan, han sido importantes en el hecho de poder establecer cómo la ciudadanía vamos a tener esa realimentación, sin dejar obviamente de lado a aquellas organizaciones que tienen la puerta abierta para venir a presentar las propuestas y poder tener esas conversaciones claras. Entonces sí hay todo un tema, porque no son solo los ejes del plan, sino también son 8 estrategias catalizadoras para el cambio. Una que quiero rescatar de lo que comentaba Alejandra es el tema de educación. Tenemos que entender esto de que por una tarjeta que consiga no va a ser que mis emisiones sean cero, pero eso viene también a través de un ciudadano que pregunte qué pasa, cómo es que hago el cambio, y pasa por educación. También es interesante con lo que mencionaba Alejandra de las inversiones. Yo creo que es un momento y se han dado temas de cambiar la ruta que lleva uno de los generadores de electricidad de este país con respecto a inversiones en hidro, que también hay que tener esa conversación muy clara, que es poder avanzar hacia otras cosas. Por eso la descentralización de la matriz, realmente de la generación de electricidad de este país. Sí, nada más quería agregar con lo de la participación, y es que, por ejemplo, desde el sector ecologista hemos hecho todos los medios, incluso hemos tratado de tener reuniones, hemos tenido reuniones con el ministro para poder estar en el Consejo Consultivo, no ha sido posible, o sea, nos han cerrado las puertas, también con la Comisión Transformadora CETENA, para lo que es este nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental, nos han cerrado las puertas, igual las comunidades también en las discusiones con el tema energético, han habido puertas cerradas completamente, en el tema participación, entonces sí habría que ver qué estamos entendiendo por participación. Si quieren, bueno, podemos seguir conversando al respecto de esto después de esta pausa. Estamos acá en Era Verde desde el Parque Itarer.
Seguimos con Era Verde. Bueno, Agripina, ¿usted quería decir algo? Sí, simplemente que con el 5C, por ejemplo, hay todo un proceso de asambleas que van a reconvocarse este año. Entonces creo que sería importante acercarse al comité director, el cual es muy abierto, y podemos darte el contacto del 5C para que ustedes desde ahí puedan hacer la participación. Y bueno, mencionando otro de los ejes del plan, que tal vez no es tan primario ni primordial y queda un poco de lado para el eje número 10, es el modelo de gestión de territorios rurales, donde se menciona la protección a la biodiversidad, el mantenimiento de bosques y consolidación de corredores biológicos. Hace poco, con el plan fiscal, se aplicó un impuesto de valor agregado a la agricultura orgánica propiamente. Yo quisiera saber entonces cuáles desafíos implican ahora la realización de la agricultura orgánica y si se contempló esto dentro de este plan. Ok, los ejes todos tienen el mismo nivel de importancia, primero. Segundo, con respecto a agricultura orgánica, dentro del plan per se no está porque estamos hablando de descarbonización. Está en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Tiene metas muy acotadas, que es la primera vez, si no me equivoco, que tenemos esas metas. Entonces, habría que revisar esas metas y poder ir hacia esto. Con respecto al plan de descarbonización, tenemos el eje 8, que es sistemas agroalimentarios, eje 9, que tiene que ver con la ganadería, y el que ya mencionabas. Mencionemos el eje 8 de sistemas agroalimentarios. Ok, la meta ahí es cosas que ya viene trabajando. El sector ha sido muy pionero en esto. Estamos hablando de unos procesos que ya tenemos, por ejemplo, con el cultivo de café, también con la parte ganadera, y ahora viene un nuevo proceso que es con banano. ¿Qué quiere decir esto? Es ver todas esas tecnologías, o realmente es un menú de cosas que puede ser más eficiente el sector. En café, por ejemplo, ya tenemos medición de huella de carbono de varios beneficios, donde han visto eficiencia sin detrimento de la rentabilidad de sus productores. Bueno, para ir cerrando un poco ya este tema que nos ha convocado el día de hoy, Alejandra, con esta apuesta por la descarbonización, según tu opinión, ¿cuáles serían entonces las áreas en las que pues queda debiendo un poco el trabajo del gobierno? Sí, bueno, se entiende que este es muy puntual el tema plan de descarbonización. Nosotros lo hacemos desde una lectura más integral y además relacionándolo con los compromisos que Costa Rica está adquiriendo a nivel internacional y ver también desde dónde se están dando esas discusiones. Sabemos que es desde espacios de mucho poder, G7, G20, desde la Cumbre Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde hay muchos países que están haciendo una apuesta, digamos, para que se pueda hacer una disminución, digamos, del efecto del cambio climático. Ya han dicho los expertos que ni sumando los 150 contribuciones nacionales que se han presentado, digamos, se va a poder retroceder. Eso quiere decir que el problema que viene es mucho y además creemos que hay ámbitos que tienen que ser integrales, apostar en la agricultura orgánica, a los procesos agroecológicos. Cuando se habla de tecnologías avanzadas, en Costa Rica ya hay propuestas que se están haciendo sin tanta tecnología, sin inversión, que los hacen las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Hablar de manejo comunitario de bosque, cuando hablamos de participación democrática, reconocer a la gente el trabajo que está haciendo, y aunque no sea el descarbonización y vamos a hablar sobre transporte, hay otras iniciativas que hay que vincular y definitivamente la participación. Esto era un espacio importante, digamos, de participación y creemos o que no nos quieren escuchar o que no quiere que estemos en los espacios, pero hay algo, digamos, que está pasando porque realmente el trabajo del sector ecologista es un trabajo de mucha lectura, de mucho estudio y tenemos muchas propuestas que simplemente no las vinculan. Agripina, para cerrar el programa, no sé si quisieras mencionar pues también de qué modo se podrían integrar tal vez estas propuestas. Sí, primero hablar de que no solo descarbonización, también tenemos una política nacional de adaptación. Segundo, comentar que nuestra propuesta está ahora en línea con la meta del 1.5 grados del Acuerdo de París, lo cual es muy importante, como mencionaba Alejandra. Y lo otro con los espacios para que se integren pues las puertas abiertas de la dirección para tener una reunión, pero además creo que es importante que ustedes toquen base con ese 5C, con poder hablar con ellos, porque vienen las nuevas asambleas que se hicieron públicas el año pasado para escoger los representantes. Entonces es importante que ustedes estén ahí. Muchas gracias Agripina, muchas gracias Alejandra de Coeco Ceiba y de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, y gracias a ustedes por sintonizarnos acá desde el Parque Itarer en Moravia. Esto fue Era Verde.